Hombre de polémicas propuestas. Prefiero a Timochenko y a Márquez en el Congreso de la República y no secuestrando y sembrando de violencia a Colombia. Durante 4 años como fiscal general de Colombia, sus opiniones y tesis provocaron fuertes tormentas políticas. Que aunque se sancionen y sean condenados por delitos de lesa humanidad, puedan participar en política como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana. Jurídicamente, de acuerdo a nuestra Constitución colombiana y a nuestras leyes, no se requiere una convalidación popular para efectos de refrendar los acuerdos. La competencia ya la tiene el presidente de la República. Su postura frente al modelo de paz que negocian el gobierno colombiano y las FARC lo mantuvieron en el centro de públicas controversias. Lo que se ha venido afirmando, y hoy voy a reiterar, es que el instrumento diseñado, el llamado marco jurídico para la paz, no responde a los estándares internacionales y genera impunidad. Lo primero que tengo que decir, señor procurador, con el debido respeto que usted me merece, intelectual y personalmente, es que su concepto de justicia es un concepto de justicia penal del siglo XVIII. En el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. En entrevista exclusiva con nuestro subdirector Jefferson Beltrán, el exfiscal general de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, habla sobre su gestión, aciertos y desaciertos en su desempeño al frente del ente acusador, de la crucial etapa que atraviesan los diálogos de paz en La Habana, sus relaciones con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los retos que en un eventual escenario de posconflicto enfrentará quien resulte elegido como su sucesor. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la entrevista que en exclusiva tendremos hoy para los televidentes del programa La Noche de NTN 24 y del canal RCN de Colombia con un hombre polémico, con el exfiscal general de Colombia, Luis Eduardo Montealegre. El punto clave de esta noticia: es la primera vez que el exfiscal habla para un medio de televisión desde que culminó su periodo de 4 años en el cargo. La entrevista de hoy la hacemos en un momento decisivo del proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC y en medio de la expectativa ante la próxima elección de un nuevo fiscal. En esta emisión del programa La Noche también recordaremos con nuestros informes algunos de los episodios más cruciales y controvertidos del paso de Luis Eduardo Montealegre por la Fiscalía, a quien sin más preámbulos quiero darle la bienvenida al programa La Noche y agradecerle que esté aquí con nosotros. El fiscal, bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Un saludo a todos los televidentes de La Noche en Colombia y en América Latina. Lo he entrevistado varias veces como fiscal, lo hice varias veces en estos 4 años y ahora tengo la oportunidad de conversar como exfiscal y siento que puedo hablar con más naturalidad, o podrá hablar usted con mayor naturalidad, porque ya no está en ese cargo. No, pues desde luego, estoy listo al interrogatorio. Tuvo que amarrarse muchas veces la lengua mientras estuvo como fiscal, decir cosas que de alguna manera, o por lo menos bajarle el tono a algunas cosas que quería decir y como fiscal no podía decirlas. Pues desde luego, el cargo de fiscal implica una gran responsabilidad en el tema de opiniones, un gran equilibrio. Desde luego siento una mayor libertad como exfiscal general de la Nación para opinar sobre los temas de la vida nacional. Pero muchas veces los televidentes sentían lo contrario, sentían que a usted no le importaba de alguna manera ser impopular o de alguna manera que fuera cuestionado, cuando inclusive, por ejemplo, entregaba declaraciones que eran muy parecidas a las del gobierno. ¿Usted nunca sintió de alguna manera esa presión al dar una declaración de estas, que muchas veces era leída como una declaración que apoyaba muchas veces al gobierno nacional? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, como lo dije en alguna entrevista hace algunas semanas, yo me he definido como una persona políticamente incorrecta, porque siempre manejé la Fiscalía General de la Nación, fui el gran director de la Fiscalía sobre la base
de tomar decisiones, aunque fueran decisiones impopulares, y tomé posturas supremamente impopulares, como el hecho de la despenalización del aborto, como la posibilidad de participación en política por parte de las FARC, el hecho de que existieran penas alternativas no privativas de la libertad para personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y en fin, tomé unas posturas supremamente impopulares. En materia de política criminal también fui partidario de que se abrieran los espacios de preacuerdos, de negociaciones, de principio de oportunidad en casos de violencia contra menores, con el fin de poder desarticular organizaciones criminales. Entonces yo tomé posturas supremamente impopulares, no me fui con el manejo de la política tradicional del país, que se ha basado en el llamado populismo punitivo, de aumentar, exasperar penas con la sola finalidad de hacerle creer a la opinión pública que se está trabajando en la lucha contra la criminalidad. Ya lleva 3 meses como exfiscal, doctor Montealegre. ¿Le ha hecho falta el poder en ese tiempo? No, la verdad es que me he sentido... Tenía mucho poder. No el fiscal, la Fiscalía General de la Nación como institución, pero curiosamente en estos 10 años que lleva el sistema acusatorio, como académico y luego como fiscal, siempre fui partidario de que el fiscal general de la Nación y la Fiscalía tuviera poderes más limitados. Yo creo que en los últimos 10 años he tenido una posición muy seria, muy coherente, en el sentido de que deben existir siempre, cada vez más, controles judiciales a las decisiones del fiscal general y de la Fiscalía General de la Nación. Señor fiscal, en su momento cuando usted salió de la Fiscalía, en diferentes círculos de opinión, se habló de su eventual postulación como embajador de Alemania. Finalmente, ¿por qué no se fue embajador? Mire, el presidente muy generoso, lo mismo que la canciller, me ofrecieron la posibilidad de ser embajador en Alemania. Decliné esa amable invitación del presidente de la República porque prefiero hacer una pausa en este momento en el sector público, y voy a viajar a Alemania, pero en un año académico, en un año de investigación, y se trató de una decisión familiar, buscando más la tranquilidad de la academia que estos tiempos convulsionados en el sector público. Al comienzo de esta entrevista, señores fiscales, decía que pues para muchos su fiscalía era muy cercana al gobierno nacional y recibió muchas críticas. Usted por eso, por la misma independencia que todos esperan de la fiscalía y que le criticaban a usted. En ese contexto, ¿cómo están sus relaciones en ese momento con el presidente Juan Manuel Santos? Mire, en primer lugar quiero señalar que yo tuve posiciones críticas frente a políticas públicas del gobierno nacional. No siempre hubo un trabajo absolutamente en la misma dirección entre Fiscalía y Gobierno Nacional, porque yo me aparté en muchas ocasiones de decisiones importantes del presidente de la República. Quiero recordarle algunas. El presidente, cuando al alcalde Petro se decretaron unas medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno nacional decidió no acatar las medidas cautelares que se profirieron por parte de la Comisión Interamericana en favor del alcalde Petro cuando fue suspendido por el procurador. Yo me aparté, por ejemplo, de esa posición del presidente de la República. En segundo lugar, consideré desde un principio que, contrario a lo que pensaba en ese momento el gobierno nacional, que los insurgentes sí deberían tener la posibilidad de participación en política. El gobierno fijó una posición extrema en ese momento de considerar que no deberían participar en política las personas o insurgentes que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Yo ahí fijé una posición totalmente contraria. Tal vez fui la primera persona en el país o fui una de las primeras personas en el país, contrario a lo que pensaba el gobierno en ese momento, que sostuvo la tesis de la alternatividad penal, de que aún para delitos de lesa humanidad, para delitos de crímenes internacionales, podían existir penas alternativas distintas a la privación de la libertad. Entonces, para mencionarle algunos ejemplos, en muchas oportunidades yo tomé posiciones totalmente contrarias a las del gobierno nacional. En
otros temas estuvimos muy de acuerdo en el impulso y en los modelos centrales de la justicia transicional, Sí, por señor. ejemplo. En este momento yo tengo unas relaciones muy cordiales con el gobierno, pero muy críticas frente a algunas de las posiciones del gobierno nacional. Yo también fui muy crítico del gobierno nacional frente al equilibrio de poderes. Fui muy crítico y sigo No, y de ese siendo punto- crítico también frente, por ejemplo, a la convocatoria del plebiscito. Entonces existieron muchos ámbitos, muchos temas en los cuales yo fijé abiertamente una posición crítica, constructiva frente al gobierno nacional. Fiscal, pero finalmente el presidente Juan Manuel Santos terminó cediendo. Al mismo tiempo que usted dice que podía haber algún tipo de desacuerdos, finalmente lo que usted dijo en ese momento se terminó cumpliendo. El presidente terminó cediendo en la mesa de negociación y responsables de delitos de lesa humanidad en este momento no solo estarían habilitados para participar en política, tal como usted lo ha hecho en el pasado, sino también eventualmente no pagarán ni un solo día de cárcel, sencillamente si confiesan sus crímenes. Pues lo que dice usted es absolutamente cierto, Señor Jefferson. presidente. Si nosotros hacemos un balance de la coherencia ideológica en temas de paz, pueden ser muy criticables mis posturas, pero lo único claro es que yo he tenido una coherencia ideológica frente a las posiciones en el proceso de paz, y lo que puedo decir es que todas esas posiciones que inicialmente no solamente me criticaron en el gobierno, que me criticó Humberto de la Calle, que me criticó Sergio Jaramillo, quien se cree dueño de la paz, pues fueron las posiciones que finalmente se acogieron en La Habana en muchos temas. Entonces, pero el gobierno se ha dado bandazos. El gobierno empezó con unas posiciones de privación efectiva para la libertad de los guerrilleros que hayan cometido crímenes internacionales, y finalmente terminaron en una alternatividad penal. Empezaron con el tema de que no deberían participar en política y terminaron negociando la participación en política. Esos bandazos que ha dado el gobierno nacional, que ha dado la comisión negociadora, jamás los di yo, y yo tengo la autoridad ética para decir que, aunque sean muy criticables mis posiciones, he sido coherente en mis planteamientos. Exfiscal, pero de alguna forma otra lectura que uno le pueda dar a eso que usted acaba de plantear o que estamos analizando es que el gobierno de alguna manera también necesitaba que una voz fuerte en la opinión, como lo es el fiscal, terminara legitimando ante la opinión ese tipo de posturas que tenían que ver con lo penal. Y finalmente se dio ese cambio, ¿sí? Porque sus posturas finalmente fueron las que terminaron como uno de los grandes resultados y polémicos resultados de esta negociación. Es decir, en la práctica terminó así. Terminó en el sentido de que siempre fui un escudero del proceso de paz, sigo siendo un escudero del proceso de paz, y que muchos de esos planteamientos que yo hice en su momento, aún en contra de las posiciones del gobierno y de la opinión pública, pues realmente abrieron un camino importante hacia la negociación. Pero no se trataba de un acuerdo premeditado entre el fiscal y el gobierno para que el fiscal abriera caminos en temas impopulares. No, yo lo hice totalmente por mi convicción, por posturas que he sostenido durante muchos años como académico, como exmagistrado de la Corte Constitucional, pero a la postre sí, yo terminé dando unas batallas que abrieron un gran camino ante la opinión pública y ante muchos sectores sociales en el país, y que finalmente fueron acogidos en la mesa de negociación. Fiscal, ¿en algún momento usted no sintió que le estaba quitando margen de negociación a los delegados del gobierno en La Habana, teniendo en cuenta que usted planteaba posiciones que hasta ahora estaban en discusiones allá en La Habana, pero que, pues, si lo decía el responsable de la política criminal, el fiscal general, pues de alguna forma era entregarles cosas antes de tiempo? Pues es que este es uno de los temas que yo le critico a los negociadores de La Habana. Especialmente le critico a Sergio Jaramillo, de que en privado los negociadores me felicitaban, me aplaudían por mis posiciones frente al proceso de paz, por mi colaboración institucional como fiscal general de la Nación frente al proceso de paz,
pero sobre todo Sergio Jaramillo, se encargaron de hacer correr el rumor de que mis posturas lo que hacían era quitarle margen de negociación en La Habana. Lo que sucede es que yo tengo coherencia en mis principios, coherencia que ellos no tuvieron, porque si ellos hubieran tenido coherencia con lo que inicialmente dijeron que no era posible las penas alternativas no privativas de la libertad para delitos de lesa humanidad, que no era posible la participación en política, y finalmente ellos terminaron en la mesa de negociación aceptando todos esos planteamientos que yo con toda coherencia expuse abiertamente ante la opinión pública. Pero me felicitaban en privado, pero a su vez en la penumbra hacían correr el rumor de que yo les estaba quitando margen de negociación. Por eso en una entrevista reciente dije que se trataba de un doble juego, que eran cínicos porque una cosa afirmaban en público y otra cosa afirmaban en privado frente a mis actuaciones en La Paz como fiscal general de la Nación.